Voy a ver si soy capaz de hacer un trabajo de física y química con inteligencia artificial y que el profesor no me pille. ¿Lo comprobamos? Pues al lío. Haz un índice de 10 puntos con los diferentes modelos atómicos a lo largo de la historia. Esto es lo que le hemos pedido al chat GPT y nos está escribiendo pues 10 puntos. El primero dice modelo atómico de Demócrito y Leucipo, modelo atómico de Dalton, de Thomson, de Rutherford, de Bohr, de Broglie, Schrödinger, Heisenberg, bueno, Pauli, los diferentes científicos que han aportado algo a los diferentes modelos respecto al átomo a lo largo de la historia. Lo que vamos a hacer es copiar todo lo que el chat GPT nos ha escrito, lo voy a pegar en un Word, lo arreglaré luego un poquito, de manera que lo que quiero saber es si yo como alumno soy capaz de al profesor darle el pego. Es decir, voy a hacer un trabajo, lo voy a arreglar, le voy a poner un nombre, trabajo sobre modelos atómicos, iré desarrollando los 10 puntos que me ha dado la inteligencia artificial y luego comprobaré si el profesor, es decir, yo soy capaz de pillarte y ponerte un 0 o no. Lo que voy a hacer es coger cada uno de los puntos, me vuelvo otra vez al chat GPT y le digo desarrolla el siguiente punto. Voy a pegar el punto número 1 y nos lo va a desarrollar. El modelo atómico de Demócrito, tal. Voy a hacerlo 10 veces con cada uno de los puntos, lo copio, me voy al Word y lo pego. ¿Vale? Lo pongo en cámara rápida porque si no sería un peñazo, pero bueno, es lo que tengo que hacer. Entonces, fíjate que en 10 minutos voy a hacer un trabajo. El desarrollo es pegarle a la inteligencia artificial en el chat, pegarle cada uno de los puntos, lo copiamos, una vez la inteligencia artificial lo haya desarrollado y lo pegamos en el Word, ¿vale? Lo ponemos rápido, ya vamos por el número 4, copia, pega, copia, pega, copia, pega. Luego, cuando tengamos el Word hecho, pues te enseño a arreglarlo, ¿vale? Finalmente te diré, pues a ver, ¿quién gana? ¿El alumno o el profesor? Pues no lo sé. ¿Hacemos apuestas? Yo como profesor quiero ganar, pero claro, yo también he sido alumno. También me pongo en la piel del alumno que quiere pegársela al profesor. Claro, esto escribe que flipas, escribe de maravilla. Claro, si esto está perfectamente escrito, pues lo más seguro es que yo como profesor al alumno lo pille, porque el alumno no escribe tan bien. Así que por esa parte le voy a pillar. Estamos en el punto número 8, ya casi acabamos. Copia, desarrolla, copia y pega. Fíjate lo rápido que escribe esta máquina. Esto es un robot que escribe que flipas. Vale, estamos en el 9, lo pegamos, estamos haciendo el 9. Desarrolla el punto número 9, que es el de Wolfgang Pauli, no sé si lo he dicho bien, de Pauli. Principio de exclusión de Pauli. Cualquier alumno de primero y segundo de bachillerato sabe cuál es y lo podría desarrollar, pero bueno, esto es mucho más rápido. Vale. Ha parado, le decimos que sigue desarrollando porque de vez en cuando se cuelga. Sigue desarrollando. Y ahora, una vez lo tengo, nos vamos al Word. Lo pongo todo en... Vale, trabajo modelos atómicos. Perfecto, lo vamos a arreglar. Y ahora voy a coger, fíjate, voy a coger cada uno de los puntos. Le voy a poner como es un título. Él lo va a marcar como título. Lo arreglo, le pongo en negrita, un 14. ¿Vale? Todos los puntos que él me ha dado los estoy poniendo como títulos. ¿Vale? Todo como título 1. Título 1 y luego con todos. Arreglo en bonito mi Word, que quede centradito. Perfecto. Que no sea difícil de leer, que sea fácil de leer, que de manera que mi profesor no tenga que calentarse mucho la cabeza y me ponga un 10. Eso es lo que yo quiero, ¿no? Vale, me voy a referencias, cuando ya lo tengo todo hecho, me voy a referencias y ahora te enseñaré cómo poner el índice. Vale, estamos en Schrödinger ya, casi lo tengo. ¿Vale? Fíjate que estoy en el inicio, en título 1, todo ha sido título 1, ¿vale? No tengo títulos secundarios. Lo arreglamos todo, seguimos arreglando, fíjate qué rápido lo estoy haciendo, ¿eh? Me ha costado un poquito más porque lo tengo en cámara rápida, pero esto es rapidísimo. Vale, lo centramos y estamos ya, título 1, modelo atómico actual. Quitamos los espacios,
Lo ponemos un poco el espaciado un poquito más grande, que sea fácil de leer y hacemos el índice. Nos vamos a insertar, ponemos una página en blanco al principio, luego nos vamos a correspondencia, referencias y en la página en blanco que hemos puesto al principio, pues nos pone el índice él solito. Él solito. Mira, ya tengo mi trabajo sobre modelos atómicos. Lo pongo arriba al título, arriba del contenido, lo pongo en negrita que me quede un poco más bonito y arreando. El trabajo está hecho. Con su índice, todos los puntos desarrollados, de maravilla. Y lo voy a arreglar un poquito más, porque voy a poner imágenes. Voy a poner imágenes de cada uno de los científicos que intervienen en el trabajo. Cogemos Leucipo y Demócrito, filósofos, me voy al traductor, lo voy a poner en inglés porque voy a generar imágenes con Lexica, que es una inteligencia artificial, ¿vale? Ponemos de quién queremos la imagen y nos genera imágenes que mi profesor no va a encontrar en ningún sitio. Me ha generado 4, la que más me gusta la copio, la descargo y me voy a mi trabajo y en el lugar que yo quiero lo copio. Lo hago un poquito más pequeño, lo centro y si no me parece bien así, pues lo hago un poquito, mira, inserto un cuadro de texto y en ese cuadro de texto lo llevo a la derecha, arreglo la foto y ahora inserto también el texto. ¿Ves? Y me queda un poquito más centrado, un poquito más bonito. Lo estoy arreglando simplemente. Le quito los márgenes, que no se vean los recuadros. Vale, ya casi lo tengo. Y eso lo puedo hacer con todas las fotos si quiero hacerlo así. Le quito la línea y ya no se ve ninguna. Por arreglarlo, por hacerlo un poco más rápido, lo que voy a hacer es insertar todas las fotos. John Dalton me genera las fotos. Vale, tengo la foto. Aquí tengo las fotos de Dalton. Estas fotos no están en ningún sitio. La descargo y me voy al punto donde pone Dalton y la pego. La hago un poquito más pequeña. Perfecto. Me voy a Thomson, hago lo mismo. JJ Thomson, 1897, y la inteligencia artificial me genera una imagen que no existe en ningún sitio. Evidentemente, yo sé que es algo parecido a las fotos reales de Thomson, si no es que ni se me ocurre hacerlo. Aquí tengo a Thomson, lo dejo en pequeñito, me voy a Rutherford, me voy a Lexica, Ernest Rutherford, 1911, generar foto, y nos genera la foto en el tamaño que le digamos. Tampoco me he complicado mucho la vida. Descargamos la foto, ponemos un espacio y la pegamos. La hacemos un poquito más pequeña y así arreglamos todos los científicos. Vamos a buscar una foto, una imagen, como digo, generada por inteligencia artificial para cada uno de los científicos que aparecen en mi trabajo. O sea que es que esto, vamos a ver, si el profesor coge esta imagen y busca un banco de imágenes, comprobará si esta imagen está en internet. Lo voy a comprobar, no te vayas que lo voy a comprobar. Por cierto, mientras esto sigue trabajando, suscríbete, porque a mí me cuesta hacer todo esto, a ti no te cuesta nada suscribirte y a mí, pues oye, un poco me ayudas, ¿vale? Así que suscríbete. En Lexica, pues tengo varias imágenes por hacer, se me ha acabado el cupo, he vuelto a poner otro correo, puedes inventarte todos los correos que tú quieras y esto es infinito. Sigo haciendo imágenes de Luis de Broglie. Por cierto, ¿te has suscrito ya? Suscríbete, va, suscríbete. Yo me espero. ¿Ya o no? Venga, que estamos poniendo fotos. Bueno, supongo que te has suscrito ya, ¿vale? Porque esto sigue haciendo. Estamos ya al final en Schrödinger. Cogemos la foto de Schrödinger, la copiamos, la descargamos, vale. La metemos en el Word, ya casi lo tengo. La hacemos un poquito más pequeña, ya estamos en Heisenberg. Estamos acabando. Fíjate lo rápido que lo estamos haciendo, ¿eh? Estoy intentando colársela a mi profesor. Yo me pongo en la piel del alumno y en la piel del profesor. ¿Quién ganará? Vale, Pauli, ya casi lo tengo. Cogemos la foto de Pauli, la descargamos y la pegamos por aquí en medio. Perfecto. Vale, ¿qué más? Dirac. Muy bien. Vale, la generamos. Esta no es. Ahí me he equivocado. Ha hecho algo raro. Mecánica cuántica. Le damos alguna orientación más adecuada al generador de imágenes. Y ahora sí, ¿vale? Ahora tenemos una de Dirac. Perfecto. La arreglamos un poquito y yo creo que lo tengo todo. Bueno, ahora vamos a comprobar si esto es plagio o no es plagio, ¿vale? Vamos a copiar parte del texto. Estás viendo cómo lo copio.
y me voy a ir a una aplicación, a una página que es DupliChecker. Es un detector de plagio. Ponemos el texto y pegamos. Comprobamos que no soy un robot, que es lo que me pide, y comprobar plagio. Nos va a decir si ese texto es plagiado de algún sitio o no. Creo que me va a decir que no, porque lo que va a hacer el detector de plagio es comprobar si ese texto está en Internet. Y recuerda que la inteligencia artificial se ha inventado el texto, no lo ha sacado de Internet. Por lo tanto, no hay plagio. 0%. ¿Vale? Fíjate que ahí nos lo va a decir a la derecha. Y ahora podemos buscar por imagen. Voy a subir una imagen de las que hemos generado y nos va a decir si esa imagen existe en Internet o no. Abrimos la imagen, la subimos, ¿vale? A ver si lo hace. Cogemos una de ellas, a ver, es un poco complicado. La primera vez que subo una imagen, subimos la imagen, la procesa y no aparece nada. Es decir, no hay nada. Lo que puedo hacer también es buscar de otra manera en Internet. He cogido la imagen aquí, buscar, y a la derecha no me dice nada. Fíjate, no hay resultados para el área seleccionada, con lo cual dicha imagen no está en Internet y por lo tanto mi profesor no me va a pillar. Esa imagen no está copiada. De hecho, yo voy a utilizar esta imagen para ponerlo en mi página web, de manera que Google considere una imagen original y no me penalice. Yo te lo estoy enseñando para un trabajo, pero es lo mismo, ¿vale? Ahora me voy a ir a Copyleaks, donde, mira, me está diciendo... Esto ya es un detector de plagio de inteligencia artificial. Estoy copiando lo que ha escrito la inteligencia artificial. Me he ido a una aplicación diferente y ahora sí, fíjate que está escrito por inteligencia artificial. Fíjate que me está diciendo que sí. Me pregunta, ¿algún humano ha escrito esto? Y me está diciendo que sí. Una altísima probabilidad de que no ha sido el humano, sino que ha sido la inteligencia artificial. Así que ahora mismo yo como profesor te estoy pillando. Es decir, yo cojo este trabajo, lo copio, lo estoy copiando ahora mismo del Word, me voy a Copyleaks, lo pego, le pregunto, voy a copiar un poquito más, lo copio, lo pego, cojo un poquito más para que haya más texto, lo sigo pegando y me está diciendo que hay una alta probabilidad de que esté escrito por una inteligencia artificial